Bueno, chavales, aquí estamos otra vez de camionero. Vamos a hacer otra vez de camionero porque probamos en el último vídeo hacer de que fue de piloto y no salió bien la cosa. De hecho, yo creo que no llegamos ni a coger el avión. Así que volvemos a camionero, por lo menos hasta que manejemos un poquito mejor el juego. Y luego ya... ¿Estamos echando carrera? No. Qué raro. Pues vamos a hacer una recogida que ganemos algo de dinerito frescos. Semáforo en rojo. Yo no sé si vamos acumulando multas. Me da a mí que una cosa que sale aquí a la izquierda, ahora os digo cuál. Que son las multas que vamos acumulando. Y por lo visto... hay 14 o 15. ¡Hala! Aquí puede ser. Sí. Bajarse. Bájate, coño. Vamos ahí. Basura. Aquí estuvimos el otro día también recogiendo, Me acuerdo por la música que había en el edificio aquí al lado. Era igual. En el garaje este. Tienen que tener una fiesta y montar que no es ni medio normal. Vamos. Recogida a domicilio. Venga, vamos a limpiar un poquito ese suelo. Ahí está. Con la mano. Perfecto. Camión limpiado. A ver cuánto nos han pagado por esto o no. Ahora no nos pagan. Basura limpiada. ¿Nos pagan ahora o a final del día? ¿Cómo va esto? Sí, mira, 300. No, al otro lado. Vale, siguiente ubicación. Creo que es... ¡Uy, va! ¡Cuidado! ¡Uy, va! Perdón, señor. Vaya la que le he montado. Bueno, sigue. Vale, perfecto. Es que manejar un camión de esto, cuidado, Aparcado. ¿Hemos recogido antes de bajarnos o no? Creo que no. A ver, baja. Hostia, creo que tiene 9, Fua, chaval, tiene 9. Aquí nos vamos a tirar todo el día. Por ahí no. Bueno, vamos a hacer este servicio. No way, homie. No digits for your scandalous ass. She's too young for you anyway. Stay your lame ass away from my sister, heard? Yeah, whatever. Yes. Qué dura es la vida de barrendeiro. Muchacho. En este no había... En el que estuve antes me parece que había burger. Creo que fui una vez. Fui empleado del burger y yo creo que era más sencillo, se ganaba más.
tengo que ir probando diferentes trabajos hasta que empecemos a manejarnos en el juego. Y va con el machete también. Hostia, va trabajando con el machete. Me tuve que pillar un machete porque me habían atracado ya 2 veces y me habían quitado ya 2 veces todo lo que tenía. Así que me pillé un machete para defenderme al menos. Y va con él a todos lados el tío. Hace bien. Hostia, está haciendo eterno esto. A ver cuánto nos pagan por este. Si por el otro eran 2 bolsas y nos pagaron 300, por este nos deberían pagar. Son 150 más o menos, ¿no? 150 por bolsa. ¿Más de 1000? Hostia, ahí es para lo que vamos a pegar. Perfecto. A ver cuánto nos dan por esto. Basura limpiada. 625. No me jodas. Hala, se acabó el trabajo por hoy. A ver, vamos otra vez al servicio central. Bueno. Yo creo que por hoy, no sé si podré guardar el camión. Espérate, no sé si por hoy... O tengo que terminar la ruta. Espera. A lo mejor tengo que terminar la ruta. A lo mejor tengo que terminar la ruta que me tienen marcado. Uy, va. Quieto, que se va. Hola ahí de derrame con el camión. Pero aquí en dónde hemos estado antes. Es el mismo sitio, tío. Hostia puta, 9 veces. A ver luego cuánto cobramos aquí. Son 9. Se supone que deberíamos de cobrar lo mismo que en el anterior, 625 creo.
Bueno, pues vamos a ver lo que sacamos de esto. Son 9 igual que en el otro, ¿eh? A ver si pagan igual o pagan distinto, depende del barrio, a ver cómo va esto. 475, o sea, va por barrio. Por culo, por 400 y pico no merece la pena. Por 400 y pico no merece la pena ni trabajar. Pepa, ¿qué ha pasado? Algo he roto. ¿Qué pasa? Porque hay... que hay muchas señales. Joder, ahora que me meto por ahí. Vale, y ahora se supone que ya hemos llegado. Aquí sí. Perfecto. Nada, no quiero camión de basura. Ropa civil. Esta no me merece la pena, tío. A ver. Vamos a ir... Hostia, ahí va. Voy a ir al garaje. Aquí puedo sacar mi coche. No, es un concesionario. Me cago en... Y aquí... Sí. Fue hasta de tomar por saco, tío. Voy a tener que secuestrar un pequeño coche. Pues este va a ser más. Hostia, este tiene dos, Ah, mira, ahí va. ¡Hostia, tú! ¡Uy, va! ¡Uy, va, tío! Pues se han liado a tiro. La madre que... ¿Dónde están los tipos estos? Uy, chaval. Ah, mira, aquí es donde tengo la casa, cerca. No me acordaba ya de que tenía alquilado una casa. Ah, un derrapillo, un derrapillo. ¿Y esa llave que hay ahí? ¿Qué será la llave esa? ¿Qué son las llaves estas? Ah, robo banco no, tío. Somos gente de fiar. Bueno, quitando que atracamos, robamos coches y nos disparan, pero por lo demás. ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué cojones es esto?
¿Esto no es el garaje central? Garaje norte. It's a tour de force. The repartee, the bon mot, it just has that je ne sais quoi. C'est magnifique. Me cago en... Me he equivocado de sitio. I'll set up a meet. Something personal. Soudalard! Me equivoqué, ya decía yo que no me sonaba el sitio ese. Yo, que bien tomó la curva esa, ¡Oh, no! Ahí está. Hostia, es que está herido. Uy. Hostia, tengo que ir a curarme, macho. ¿Pasa, hermano? ¿Necesitas que te lleve a algún lado? No te dice nada. Creo que ha muerto. Creo que ha muerto. Hay que llevarnos... Hostia, espera, esta es la de entrada. Hay que ir al... A ver, ¿dónde está el centro médico? Hay que buscar un servicio médico urgentemente. Esto puede ser... Farmacia, no. Hostia, ¿dónde está esto? ¿Dónde está, tío? Concesionario, basurero, autoescuela. Ah, autoescuela ponía. Propiedad, prisión, taxi, oficina de correo. Hospital, ahí está. Márcamelo ahí. Caminando. Necesito... Bonita moto, sí señor, Está todo guapa, Muy chula, muy chula. Gracias, gracias. No se quiere picar. Necesito urgentemente... Estoy perdiendo vida. Y frena. A ver, voy a vida 57.
Está hecho para las carreras. ¡Quieto! ¡Ostras, el delante tú! ¿Qué me paso? Vale, según... ¿Aquí es el centro? Emergencia. Sí. A ver, ¿sabemos cómo se cerraba ya o no? Ahí está. Hostia, qué centro más moderno, tú. Emergencia por aquí. Hostia, tú, y aquí hay 2000 puertas. ¿Pero qué es esto? Es un laberinto. Auscultación, auscultación, rayo X, ¿será el fondo? ¿O qué? Tío, estos son como quirófanos, ¿no? Oiga. No hay nadie, tío. A ver si es por otro lado. Hostia, tú, esto es como... Recepción, vale. Recepción, perfecto. Me estoy muriendo. Me estoy muriendo. ¿Hay alguien? Hostia, ¿y cómo te curas aquí, tú? No hay nadie. Oh, chaval. No hay nadie aquí. A ver si tenéis que hacer autodiagnóstico esto. Un autoservicio, a ver. No. Pues no. Caso es que están en todas las habitaciones hay algo, pero... Hostia, ¿y cómo te curas aquí tú? Hostia, esto está como cerrado, como abandonado, tío. Eso es de la moto de antes, ¿no? ¿Mi coche? ¿Pero qué cojones tienen con mis coches, tío? Oye, disculpa, ¿no habrás visto un coche rojo, un 206? No, ¿Lo tenías justo aquí aparcado en la puerta? pues ni idea porque
Yo he ido a buscar una cosa en el hospital y he salido para allá. Ya, tío, ya es la segunda vez que me roban el coche, macho. No sé ahora. ¿Y aquí en el hospital no hay nadie o qué? ¿Cómo haces aquí para quién te cura o cómo va esto? Si quieres te puedo traer, como ya no tienes coche. Joder, vale, vale. A saber dónde están. Porque Joder. antes estaba con un amigo y me ha dicho, vamos a sacarle a este no sé qué. Pues yo he ido con él, solo tenía no hecho nada, tu coche. Y él, cuando entro en el hospital y miro detrás mía, ya no estaba. Y creo que tu coche tampoco, no sé, ni idea. Joder, macho, vaya ciudad, tío, vaya ciudad. Ya. Bueno, ¿quieres que te trae para parte? Si me llevas al garaje te lo agradezco, tío. Pasa que como estoy jodido de Toma, vida... Hostia, ¿y eso, tío? ¿Eso que me has dado qué es? para ayudarte, bro. A ver, espérate, a ver si sé cómo es, que como no soy médico a lo mejor no me sé curarme. Espérate un segundito. Y ponte pantalones porque, coño, ¿te pasa frío? Si es que me los han robado también, tío. Si ya te digo que me han robado 2 veces. Joder. Bueno, móntate en mi moto, bro. Venga, voy. Monta tú primero porque luego siempre me monto en la parte de adelante y queda un poco raro. No, pues no. ¿Ya te has curado? Sí, tío, a 100. Estoy como Vale. nuevo. Muchísimas gracias. ¿Quieres un pantalón? No, no te preocupes. Luego me acerco, si consigo encontrar el coche, me acerco a una tienda y me pillo algo de Vale. ropa. Hostia, está en mi coche. Para. Y epa, ¿Este es tu coche? ese es el mío. ¿Qué? ¿Y cómo está pa' aquí, tío? Hoy va, pues estás hechito mierda, tío. Joder. ¿Cómo me lo han dejado, cabrones? Joder, mi compañero. Uy, perdón. No pasa Se nada, me no ha pasa ido. nada. No, hostia. Es la mala leche que me entra. Espérate, súbete. Dios. A ver, espérate, déjame conducir. Está hechito mierda, tío. No tiene ni geos. Están en las llantas. Dios. No vamos a llegar a ningún lado, No hay... Uh. ¿Dónde quieres ir? ¿Me enseñas algo de aquí, que yo soy nuevo? No, no sé. Eh, a ti, ¿qué te va a traer? Cuéntame. Tienes el permiso, ¿no? De conducir, ¿no? Pues no, la verdad que no. Guau, menos mal, porque si te lo habías pasado no era normal, ¿eh? De todas formas, está buscando el sitio para sacármelo. También te lo digo, Lo que pasa es Vale, que no lo he encontrado. ¿sabes qué pasa? Que no intentes hacer tonterías con el coche delante de la policía, porque si no, No, de si todas no, formas, yo soy legal. Hostia, mira, hablando de la policía, macho, ahí llegan. ya. A ti no te estarán buscando, ¿no? Con eso de que vas con la cara tapada y tal. Que va. Yo he llamado a la policía justamente porque había un tiroteo. Me han disparado encima. Lo vais a pagar. Madre mía. Madre mía, esto. Ah, vale, los que estaban ahí hablando, sí. Sí, yo como que estoy con ellos porque yo estoy morado. Aunque no estamos en la misma banda, podemos decir eso así. Pues tenemos que estar los dos porque son los de morado. Pero Ah, vale. el que ha dicho que lo vais a pagar creo que está en prisión. Joder, ¿cómo está la ciudad, muchacho? Mira lo que ponen. Ya.
Espérate. ¿Puedo guardar el coche? Sí, dale. Que sube Bájate. mi moto. Vaya hostia que le ha dado. ¿Cómo se nota que tiene dinero? Guarda tu coche y vende en este. Espérate a ver que voy a ver cómo se hace. Si ya tengo la rueda pinchada otra vez, tío. Policía. Bueno. ¿Qué es usted enmascarado, caballero, con un bate de béisbol? No pasa nada, señor policía, ya me acercaré yo al hospital. Le dejo que está usted trabajando. ¿Qué es usted enmascarado con un bate de béisbol, caballero? El bate de béisbol... Hola. Hola, Déjemelo, buenas. por favor. ¿Qué tal el día? Muy bien, Sí, no. muy bien. Sí, no, Pues era alegro. una de Berbe. Era una de Berbe y yo soy de mafia. Está la ¿Cómo? ciudad, Eh, macho, Que que me no alegro, veas, digo. Usted no habrá ido allí el barrio Dígame. este de los verdecitos Nada, a tocar le los huevos, quería ¿no? comentar qué tal No, estaba te va, usted. yo he pasado por ahí. Yo bien, yo no soy sé nuevo y tonto, mira, pero me han que robado una ya 2 especie veces. Me han destrozado el diga coche, eso. me han robado la ropa y mira, que suerte que ha llegado la Guardia Civil. Pues Bueno, se llamaba... ¿necesita algo? ¿Comida, bebida? No, en principio Bueno, pues, he tenido suerte con ¿qué ese tal usted caballero que pillado, está ahí caballero, por de la persona? Y morado, que guarde eso en el me ha dado maletero, dinerillo. si usted favor, Así Ah, que muy por ahora bueno. voy servido. Es muy buena gente el tío. Yo solo he visto que Yo soy estaba todo Dante el verde Rossi. Pues, ¿es usted italiano? Bueno, sí, de etnia, sí. Mira, Pero... son estas más Pero me cría Pero aquí. verde, ¿no? Vale, Es que vale, ese vale. barrio de Es esa usted gente, un los tío elegante, ¿sabes? se le ve que es un Sí. tío elegante. Gracias. Que son un poco agresivos. Bueno, pues si Muy buena, necesita caballero. algo, soy uno de los barrenderos de aquí de la ciudad. Si necesita algo, Vale, yo me soy lo diga. abogado. Si usted necesita también algo, Uno que usted por me eso le han pegado dice. un tiro, dice. Pues sí, ese en breve seguramente que necesite de Bueno, su si quiere servicio. le doy mi número. Bueno, se lo he dicho que lo guarde ahí Dígame, en a el ver, maletero, no te van a un, quitar tú, que ya le un he quitado segundito. 7. Sí, sí. Espérate un segundito. Voy a ver alguna cosa. Sí. Venga, ¿no tiene maletero? Sí, tiene maletero. Sería 8-4. Espérese porque soy Yo me nuevo, que yo soy nuevo y no manejo todavía muy bien la tecnología Sí, nueva. sí, es que comprendo. Dígame el número, a ver. Dígame el número ya. ¿Dante, me oye? ¿Me oyes, Dante? Caballero, espectacular, ¿eh? Su look. Ah, Y gracias, al pobre gracias. que le han robado. Hay que agradecérselo encanta, a ¿eh? los habitantes de aquí, de la ciudad, que me han robado ya 2 veces. Deme su número Bueno, ya. le digo 84481. Todo seguido. Dante Rossi, abogado. 844. Mientras tú eres puedan. abogado. Sí, sí. Mientras puedan vale. usted pagarlo, yo encantado de ayudarle. Sí, no se preocupe, pagar si podemos pagar. Viva la Guardia Civil! Dígame el número otra vez, 844. Repito el número, 84481. Todo seguido. Bueno, ahí lo tienen, Dante Rossi. Había recibido Sí, ahora. señor. Vale, ¿y usted quién es? Yo soy... Yo pues envío hola, normalmente, Vale. si no me he equivocado. Bueno, pues ya lo tengo ahí su número.
Usted, Vale, si vale. quiere, envíeme un mensaje y lo tengo también fichado en la lista. Vale, ahora cuando me haga con el manejo le mando un mensajito. Vale, sin o le doy problema. una llamada. Venga, que tengan un magnífico día, ¿eh? Igualmente, señor. Igualmente. Tío Elegante, donde los haya, sí, señor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Cuál es tu nombre a ti? Yo Patricio, me llamo Patricio. ¿Y tú? Por cierto, chavalín, Dime. no he podido evitar oír lo que estabas comentándole al policía. Ya va. Ten cuidado porque ahí hay alguien un poco sospechoso, ¿eh? Ahí enfrente, nuestra. Sí, no te preocupes. Hostia. Yo que tú saldría por aquí atrás. Sí, se le ve a distancia que no tiene buenas intenciones, ¿eh? Yo también iría por atrás. ¿Cuál es su número? ¿El mío? Sí. Si me dices cómo lo puedo mirar... Joder, qué coche se gasta el abogado, chaval. Vas a configuración y pone tu número. El mío pone 13423. ¿Lo has cogido? 13423. ¿Me has dicho que estaba haciendo una cosita? ¿El Dime. número? El ¿Cómo? número de Tuelelo, que estaba haciendo una cosita. Mira, me pone 13423. Ya se va el verde que te estaba vigilando, no sé. Viene para acá, tío, cuidado. Ya, me manejo. ¡Uy, va! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Pero qué es esto? Hostia. No me sé tu nombre, pero retrocede. Hostia, tú, cuidado, esta ciudad. ¡Hola, tío! Le pasa por encima. ¡Hola, chaval! Hostia, aquí hay algún sitio donde lo podamos llevar a esta persona. ¿O qué pasa con el tiro con la cabeza que le han dado? Uf. En teoría el MS está llegando. Hostia, no sé si van a poder hacer Señor nada por él, agente. ¿Qué ha pasado? Ha venido un señor de verde, de un coche verde, y de repente se ha parado aquí mismo, ¿Le ha aquí pegado al un tiro? ladito, Hacer perímetro. y le ha pegado un tiro Vale, voy a por la voy a ventanilla. intentar ayudarlo, ¿ves? Ah, le Creo han que está pegado un tiro. viniendo los servicios de emergencia, Espérate. señor agente. Va a poner el coche. En teoría, ¿Había avisado al Samu? sí, sí. Perfecto. Cuidado. Ya le digo, un coche verde Lima, así como... Un coche ¿Cómo Verde era el Lima. coche? ¿Cómo era el coche? ¿Un coche Verde verde Lima. Lima? ¿Y la Sí. marca del coche y la matrícula no habéis quedado Sí, con ella? no lo he ha visto. podido ver. No, Joder. me ha asustado y... he mirado para otro lado. Era un todoterreno, Era un todoterreno. Sí, todoterreno, No sé si era un verde Lima. Nissan o algo así. Todoterreno. Verde Lima. Un todoterreno verde Lima, ¿no? Sí, Sí. sí. ¿No sabéis qué marca es, más o menos? No, Nada, pero este señor Audi, Mercedes, antes estaba Nissan. comentando que había tenido problemas con alguien. Ah, bueno.
Vale, voy a mirar si tiene... Estaba es el hablando del con bate, un señor creo yo, agente que le estaba comentando que había tenido algún problema con... Que mira que le he dicho Un 300 sujeto. veces que no vayan a la puta ciudad con la máscara, pero es que no entiendo. No, tampoco. Ahí viene el Samur, Ahí compañero. viene la ambulancia, señor agente. Wow. Madre, cómo se está poniendo esto, muchachos. Madre mía, la que se ha liado en un momento, ¿eh? Hostia, esto está lleno de bandas y de cosas, tío. Esto da miedo, Ya. Usted tiene que estar forrándose aquí con tanto A ver, delincuente, le voy a decir la verdad. Yo cobro caro, ¿eh? No, no me extraña, Las no me extraña tarifas aquí. son altas. No, Con el negocio no que tiene suele aquí no me bajar extraña. de 3-0, la verdad. Así que sí. De 3 ceros, dice, pero si eso Sí, es... sí. Pero si eso... Es mi sueldo del mes. Estoy reanimando, ¿vale? Pues ya le digo. Es lo que suelo cobrar. A usted le puedo hacer un descuento porque entiendo que no tiene Pues aquí lo mucho tenéis. poder adquisitivo, no se preocupe, ¿eh? Ah, pues te lo agradezco. Cuando necesite algo, espero no necesitar de su ayuda, igual que la de alguna funeraria, pero bueno. Espero que no me hagas Igual, más. mi oficina, apartamento está enfrente del Arcadius. ¿Sabe dónde está el Arcadius? Pues no, la verdad que no. La verdad que llevo aquí exactamente 2 días. Vale, le comento. Hay un edificio, si usted sigue recto por aquí y en la segunda gira a la derecha, hay un edificio que pone Arcadius Busain Center. Pues enfrente está mi oficina. Igualmente usted escribe en Twitter tal o le dice a la policía que ya me conoce que me avise y ya le contactaré, ¿vale? Vale, muy bien. Pues encantado de conocerle, da Venga, gusto, da igualmente. gusto. Tenga cuidado, que la calle está muy peligrosa. Sí, no, me voy a ir ahora mismo de aquí. Estoy viendo que aquí ya... Le recomiendo hacerse con, Coño, ¿qué pasa aquí? Que vaina fue llamémoslo así, un utensilio de seguridad. Sí, lo tengo aquí. Lo tengo aquí en la pierna. Es lo único que... Pues tenga usted cuidado. Buenas tardes. ¿Qué pasó, gorrito? Porque aquí hay tanta gente. Nada, que ha habido un señor que ha venido y ha fusilado a un chavalín. ¿A quién? ¿El de moradito? Sí. Coño, seguro que se lo tenía merecido el huevón. A ver, iba por ahí y estaba un poco buscando Sí, problemas, el cabrón. la verdad. Sí, ¿no? Sí, Pero... Seguro, porque iba con la cara tapada. Algo ocultado, seguro. Sí. Coño, pues claro, si es que si va con la carita tapada y además se mete en sitios donde no se tiene que meter, pues claro, al final aquí en esta ciudad el que la da la toma. Pues sí, sí. Bueno. Encantado. Hostia, sí, Que tío, tenga buen día. Viene a ver si lo había rematado, que tío, Vaya, vamos a ver qué le ha pasado al chaval. ¿Cómo está? Chavalín, ¿cómo te encuentras? ¿Nos escuchas? ¿Estás mejor? Sí, ¿Estás sí. mejor? Vos O sea, yo creo que escuchas. todavía estará un poquillo aturdido, Buah, estoy fatal. Sí, vete al hospital o algo. Igualmente, nosotros estábamos No, aquí no, tío, guay, charlando y de repente llamando ha venido un todoterreno verde Lima, un poco hortera, y ha hecho ¡pum! No digas eso, Y no tan digas eso volado. tan fuerte. Tío. Sí, bueno, a ver, yo es que tengo un gusto muy exquisito, lo Yo siento. solo le Sí, lo entiendo, sé, pero no lo digas muy voy a llamar fuerte a mis compañeros. por los que veo por allí. Ya, ya. No sea que hoy acabemos todos allí en el... Espero que no. Que yo llevo muy mal lo de los disparos, a mí me sientan fatal, Yo intento, antes de acabar en esos términos, con un fajo de billete, Yo, la cosa se Lucas. resuelve. Qué cabrón. Yo con monedas, Hay lo único que puedo hacer es tirarle verde monedas. que yo te me ha matado. Lo tengo que cazar y matar. Bueno, si necesitas algo, ¿cómo te llamabas? Disculpa, no me dijiste o... Sí, llamaba yo soy Lucas, me Patricio. llamaba Lucas. Yo soy Patricio. Patricio y... ¿Y este era? Sí. ¿Cómo te llamabas? Lute. Lucas. Ah, Lucas, vale. Uy, Ahora ya uy, sé. el cuchillo. Espérate. Te acabas de cargar el teléfono. Bueno, pues... Perdón, tengo muy mala memoria. Patricio. Patricio Sí, y que hay Lucas. uno, Y que hay Lucas, uno
Vale. trote de verbete, trote Me voy a dar una Buena, vuelta caballero. porque si Tenemos no... que ver eso, ¿vale? Bueno, lo dicho, Sí. yo En parte hago enseñar tarifas con muy dos chavales baratitas, ¿eh? que me dan muy bien, la verdad. Recuerden Perfecto. que llamar a un abogado es su derecho. ¿Entiendes? Le han hecho muchas veces el chiste del abogado, ¿no? Sí, sí, No tú hace ven. falta, no hace falta. Un poquito Vale. más veces. Vale, 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 vale. ya está aburrido, vale. Bueno, Te espero. voy a ver si... De todas formas, Sí, también le pero puedo llamar si tiro quiero que me aconseje a va a vestirme, venir un ¿no? compañero. ¿A qué? A vestirme así como Hombre, a usted, vestir, un claro. tío elegante. Usted me había dicho que era basurero, ¿no? Sí, yo soy basurero. Yo también. ¿También Bueno, eres basurero? Somos Sí. compañeros. Pero yo te voy a. Ya no voy a ser basurero porque ya no me sirve un poco para nada porque ya tengo toche y tal. Va a venir un compañero, ¿vale? De morado. Si tenéis miedo. Yo No no tengo tengan miedo, ¿vale? miedo a nada. Yo acabo Yo de... por si acaso me voy a separar un poco. ¿No Porque tienes, ya... ¿No tienes miedo a un lanzacohetes? He visto muchas cosas ya para tener miedo. ¿Has visto un lanzacohetes? ¿Un qué? Un lanzacohetes. ¿Un lanza qué? Ah, no, déjalo. No, ¿Un lanzacohetes? yo- Uy, 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 eso me suena a que no. Uy, 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 yo me voy. Cierto, caballero, una última cosa. Yo aquí detrás me pongo, Si usted necesita en algún momento crédito rápido, pégame un toque, ¿vale? Vale, pero ¿y cómo se lo Chavales, aquí devuelvo tengo si mi con el... compañero. Hostia, Bueno, creo que... ya hablaremos. Hombre, Pues lo presento, ¿vale? Vale. buenas noches. Buenas, buenas. Hola, encantado, chaval. Hola. Bueno, tener cuidadito, ¿eh? Sí, sí. Hay gente muy mala. Que también Bueno, te digo que me pues... interesa No que te la haya, pero preocupes. bueno. Sí, sí, usted es el más interesado. Usted y el de la funeraria son los más interesados en que haya gente mala. Lo que necesiten, ¿eh? Vale, pues ya le avisaré cuando me ponga a comprar la ropa. Hostia, está el 061 ahí todo. Voy a sacarme mi coche. Buenas noches, buenas noches. ¿Necesitas algo? No, yo voy a sacar un vehículo. Ah, vale. ¿Usted necesita algo? No, no. Todo el día fumando. Pues eso es lo que Estamos te he todos muy dicho, apretados voy- aquí, ¿no? Voy a por lo que te he dicho, ¿vale, Carlos? Claramente. Quédate tú aquí o... Hostia, ¿estos vente eran conmigo, bandas lo que tú van quieras. vestidos Vamos. iguales o qué? Hostia, vaya carro, tú. De verdad, yo no sé qué poco estilo tiene la gente últimamente. O vistiendo de verde, o de morado, de amarillo. Madre mía. Ah, que sí, ¿ves? Mira, mira yo, mira qué calzoncillo. Esto no lo encuentras sí. en ningún lado, ¿eh? Y esa camiseta, uff. Esto es Dolce Gabbana, si esto es el sueldo de un mes. Pero Ya, claro, ya hay veo. gente que nos gusta vestir bien y ya está. Claro que sí, hombre, claro que sí. El coche es lo único que había, pero tiene un buen motor, hombre. No es como el suyo, pero... Yo también tengo ese, yo ya le digo, empecé por eso. A ver si me lo van a robar, espérate, espera. ¿Te, Por favor, ¿te saca gusta el de coche? aquí. Un Sí, segundito, me déjame encanta. que... Un segundito, déjame que abra la puerta. Sí, yo la dejo, yo la dejo. Vente conmigo, coño, que yo sí. Hostia, qué guapo. Se abre. Anda, qué guapo. Date, vamos a darnos un paseo. A ver, ¿dónde quieres ir? Donde tú quieras. Es que yo no conozco mucho la Si ciudad, quieres ¿no? te enseño Chaval, mi de oficina. Este coche, Sí, dale. Vamos a... Dime, márcame o dime dónde es. Ya no es. Te la chaval, marco en de el este GPS. coche. ¿Qué pasa con el coche? Vale. Ya, como Esa que no te mierda acomodas, de tío. coche. No le digas Me puedo eso. permitir 100 de eso. No le digas eso, que no está el día para esas cosas. No, a mí, de verdad, yo... Esta gente que se cree que se compra
un Lambo, un Ferrari, ya se creen el rey del mambo. Vámonos, Yo creo que anda. yo creo que estos son youtubers, seguro. No, no, ¿qué dice? Eso está en Andorra. A ver, Te he marcado, creo, ¿no? a ver, voy a encender el GPS, vale, ahora sí. ¿Has visto cómo corre para ser un cochecino, no está mal? Sí. La verdad es que está muy bien. Ya le digo que yo tengo tengo dos. Este y el... No me sé la marca, la verdad. Diga que sí, que cuando uno tiene tantos lo mismo da. Claro. Lo voy a cerrar, pero va a dar igual, porque me lo roban igual, abierto que cerrado. Espérese aquí que le abra la puerta, ¿vale? Vale, muy bien. A ver. Entre. ¡Wow! Vaya chozo, sí señor, es estos gustos, ¿Cómo se nota usted que tiene buen gusto? Compradita. A tocateja, ¿no? Esto está pagado mano sobre mano. Arcadius. Eso es un museo, ¿no? No, es un Centro de negocio. finanzas. Sí. Ah. Pero vive usted solo aquí, no, esto es muy grande para usted solo, Sí, vivo solo. Se relacionará usted con mucho criminal, ¿no? Le voy a decir la verdad. No estaba yo acostumbrado a estas cosas, Digamos que me relacionaba con gente que podía pagar muy bien, pero no estaba relacionada con el mundo criminal. O sea, asesor- era más, exactamente, de economía, ¿no? Más de Sí, era un empresa y esas asesor cosas. legal, solucionando algunos problemillas, pero no con esta coria, para decirlo claro. Joder, es que la verdad es Hasta que se ha que puesto... una vez entras ya no puedes salir, la verdad. Hostias. Pero Pues... bueno, oye, me va bien. Bueno, alguna parte buena tiene que tener el dinero que gana. No puede Sí, ser... me gasté todo lo que había conseguido, me vine a esta ciudad, me lo gasté en el apartamento y nada, aquí estoy bien. Tengo todavía unos cuantos fondos por si acaso necesito dinero rápido. Ya le digo, si usted necesita en algún momento dinero rápido, o le puedo hacer un préstamo, o podemos llegar a alguna especie de trato. Bueno, si necesita algún trabajo, ya sabe, yo soy barrendero y me recorro la ciudad, así que si necesita cualquier cosa, me lo dice y ya está. Y ahí podemos hacer algún negocio. Vale. Bueno, pues vamos a Garaje Central. Vamos para allá porque me tengo que ir, que me están esperando para cenar, que yo creo que ya hoy es un día completo. Esto es muy grande, esto parece un laberinto, Sí. Uno se acostumbra a lo bueno, no te voy a mentir. Hombre, eso está claro. Aquí. Se me ha quedado la puerta del maletero abierto, pero bueno. Ya, no pasa nada, hombre. Creo que se le había ido el aire, así que bueno, así por lo menos se nota fresquito. Bueno, Y se olvidaron Patricio. aquí. Sí, creo que desde la ambulancia se ha ido a dormir o algo. O a lo mejor lo ha dejado porque sabe que va a haber algo aquí después. También puede ser. Nos vemos ya otro día.
Pues muy bien, señor, encantado de conocerle. Un mensajito si necesitas algo y nada. Un placer también. Muy bien, igualmente, da gusto encontrarse gente buena y no solo delincuentes, hombre. Hasta luego. A ver si meto el coche. Ahí está. Hala, vámonos.